El pasaje que tenemos aquí frente a nosotros nos habla de un momento especial en la vida de Saúl. Usted sabe que Saúl en la Escritura es un prototipo del hombre apático, del hombre carnal, del hombre frío, del hombre que se descuida, del hombre que no pone atención, que podría ser hasta desobediente y que en algún momento le toca experimentar y vivir las consecuencias precisamente de esos actos irresponsables. Para nosotros la vida de él queda como un proverbio, precisamente para no imitarlo, precisamente para guardar nuestros pasos de no seguir esas pisadas que terminan en muerte, que terminan en pérdida y en dolor. En esta ocasión, el pasaje que hemos leído menciona algunos elementos importantes que yo quisiera recordarle. Está David frente al campamento de Saúl. Usted sabe que Saúl lo andaba persiguiendo porque lo quería matar. Y obviamente David se defendía, ¿verdad? Pero no le atacaba. Hubo un momento en que parece que lo localizó David a Saúl donde se encontraba. Y sus generales le dijeron: vamos al campamento donde está Saúl. Y encontraron una cosa extraña. Encontraron que el campamento estaba literalmente de forma pasiva. Todo el mundo estaba durmiendo. Como el pasaje lo leímos, usted ya vio, dice que un gran sueño había caído sobre todo el campamento y habían varias características que resaltaban aquí. Yo quisiera que usted pusiera sus ojos ahí, en el capítulo donde leímos, y viera en el verso número 12, las palabras de David. Dice: se llevó David, dice, la lanza, la vasija de agua de la cabecera de Saúl. Y el pasaje dice: y se fueron, oiga, y no hubo, dice, nadie que viese, entendiese, ni velase, porque todos, dice, dormían por un sueño profundo, dice, que había sido enviado de parte de Jehová. Ahora, ¿por qué estaba Saúl durmiendo? Había un momento bélico que se vivía. Ellos tenían que estar de alguna forma con algún guardia por ahí, porque esta era una comisión en la que ellos iban a perseguir a David. Ellos estaban en guerra. Yo quiero decirle que a nosotros también el Señor nos ha enviado a una batalla. No sé si dice amén. De hecho, la Biblia habla de que usted y yo tenemos armas espirituales. Dice que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hace años, cuando el ministerio empezó, el Señor me dio un pasaje que se encuentra en Jeremías 49. Recuerdo muy bien que por causa de ese pasaje fue que el Señor nos movió para que al ministerio se le pusiera el ejército de Dios. Porque el Señor me habló fuertemente en ese pasaje. Usted lo va a leer después, pero el pasaje habla de la siguiente situación. Una ciudad, dice, que se llama Azor. Y esa ciudad Azor se caracteriza porque tiene una actitud pasiva, como que le falta entendimiento y no entiende y no comprende la situación real del momento que le ha tocado vivir. Y dice el pasaje que todos los habitantes de Azor, dicen, viven confiadamente, viven de forma pacífica, tanto que la ciudad no tiene ni murallas ni tiene puertas. Pero entonces el pasaje se complementa con un comentario que hace el profeta y dice: sobre todos los moradores de Azor, dice, Nabucodonosor tiene ya trazado un designio. Y dice: destruir la ciudad y volverla un muladar. Yo cuando leí esos pasajes me parecieron muy llamativos, ¿verdad? Y yo quiero comentarle que a veces el Señor a uno, cuando le quiere hablar de una forma muy específica, uno ya entiende cómo es que la unción en uno funciona, ¿verdad? Yo no sé cómo funcionará en usted la unción. Entendamos por unción cuando el Señor llega a su vida y le quiere hablar, le quiere dar algo, le quiere hacer entender algo de alguna forma. Cuando el Señor me quiere a mí hablar por medio de su palabra,
Ya que yo predico constantemente, el Señor hace que un pasaje como que brille más que los demás. Y que resalte, y sabe usted, no lo puedo quitar de la mente. Y así me pasó con este pasaje. Yo supe que el Señor me estaba hablando a través de él, así es que fui a escudriñar un poco más. Y buscando el significado de la palabra Azor, pues viendo qué significaba, encontré que era una palabra hebrea, obviamente, está en el Antiguo Testamento, y que Azor significa castillo. Y entonces me di cuenta de que los moradores de Azor eran aquellos que vivían en un castillo, pero que vivían de forma despreocupada. Inmediatamente pude fijarme de que se refería a el pueblo de Dios cuando toma una actitud, ¿cómo le podría decir? Acomodada. Quizás una actitud como la que tenía Nehemías, hermano, cuando estaba en el palacio del rey. Él estaba muy cómodo, él estaba muy tranquilo. Él estaba como los moradores de Azor, no se daba cuenta de la realidad que había a su alrededor, del momento crítico que le tocaba vivir. Yo quiero decirle que nosotros muchas veces, hermano, nos encontramos en una situación similar. Los moradores de Azor, dice, viven confiadamente, viven tranquilamente, viven de una forma pacífica. Ellos a su ciudad no le han hecho murallas, no le han hecho tampoco puertas, pero Nabucodonosor, que representa las acciones del adversario, dice, los tiene en la mira. Y contra ellos ya, dice, ha levantado un designio, destruirlos y volver su habitación, dice, un muladar. Una clara figura de que el creyente a veces se descuida de tal forma que olvida algunos de los perfiles del llamamiento que Dios le ha hecho. Por supuesto que Dios nos ha llamado a una serie de circunstancias, hermano, estar tranquilos, tener paz, confiar en el Señor, disfrutar de la existencia y de la vida que Él nos ha dado. Algo que la gente afuera no puede hacer, porque usted sabe que dice la Biblia acerca del impío, que es el inconverso. No hay paz para el impío, dice. Huye el impío, dice, sin que nadie le persiga. Zozobra hay en su corazón. Y la tormenta que se levanta, dice, se asienta sobre él. Eso le pasa a la gente allá afuera. Vive sumida en un estrés continuo y perpetuo, pero nosotros no, nosotros tenemos gozo. ¿Dicen amén? Nosotros tenemos alegría, que le digo, tenemos regocijo, porque sabemos que estamos escondidos en el hueco de la mano del Señor y que de ahí nadie nos podrá arrebatar. Sin embargo, esa vida que nosotros disfrutamos, a veces, hermano, nos deja, nos impide contemplar los otros perfiles del llamamiento, como son, por ejemplo, el hecho de que tenemos que compartir la buena nueva, como el hecho también de que tenemos una batalla y una lucha por delante. Y eso le pasaba a los moradores de Azor. Saúl, en esta narrativa que acabamos de ver, parece que le sucede una situación igual a los moradores de Azor. Teniendo el llamado a empuñar las armas del Espíritu, teniendo el llamado a cubrirse constantemente con el escudo de la fe, a calzar sus pies con el apresto del Evangelio de la paz, a usar la espada del Espíritu, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, habían descuidado completamente todo eso. Saúl aquí es el tipo, es la figura del creyente que se ha descuidado, del creyente que no tiene presente todas estas situaciones, hermano, tan importantes. Y entonces dice que llegan al campamento donde él duerme con toda su guardia, de forma despreocupada, y como están durmiendo, debiendo de velar, hay algo que les pasa. Dice, nadie ve, no había nadie que mirara, no había nadie, dice, que entendiese, porque nadie velaba, ya que había un sueño profundo que les había sido enviado. Como consecuencia de ello, alguien llega de noche y hurta. Alguien llega de noche y roba. Alguien llega en el momento de ese descuido y extrae y le quita dos cosas muy importantes. Usted lo ve ahí, la lanza y la vasija. Ambos elementos, curiosamente, dice la Biblia que estaban colocados a la cabecera. Cuando hablamos de la cabecera,
¿Qué le viene a la mente, hermanos? ¿Qué parte del cuerpo se está refiriendo? La cabeza, ¿verdad? Todos nosotros en nuestra casa tenemos una cama donde dormimos. Y hay una parte que le llamamos la cabecera, ¿verdad? Esa es la parte que está aquí atrás de la almohada, ¿verdad? A veces unas cabeceras bonitas, bien decoradas, refinadas y todo. A veces unas más sencillas. A veces no tenemos cabecera, pero se le llama a esa parte la cabecera, ¿verdad? Donde van las almohadas. Aquí hay algo muy interesante. La Biblia dice que usted y yo tenemos la mente de Cristo. Y como tenemos la mente de Cristo, hermano, nosotros traemos sujeto todo pensamiento a la obediencia al Señor. Dicen amén. A este hombre le fallaba algo. Aquí algo se ve que no estaba funcionando bien, pero antes de seguir con esta parte de Saúl, yo quisiera que usted me acompañara a Romanos, en el capítulo 13, por favor. Sin perder de vista el pasaje por favor, póngale un separador ahí. Y vamos a Romanos en el capítulo número 13. Aquí en el verso 11, el apóstol Pablo se dirige a la iglesia. Ahora estamos en el Nuevo Testamento. Y entonces parece que la metáfora continúa, porque ahora el apóstol Pablo dice estos conceptos. Acá, verso 11 dice, y esto, conociendo, dice, el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y entonces dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, dice, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. El tiempo, dice en el verso 11, hay que conocerlo. Ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora, dice, estamos más cerca nosotros de la salvación, dice, que cuando creímos. Cuando habla de la salvación, habla de la redención del cuerpo. Habla del momento glorioso ese en que este cuerpo, que está corruptible, se va a vestir de incorrupción. De ese momento en que vamos a ser transformados. Ese momento ahora está más cerca que cuando hemos creído. Y según el reloj de Dios, dice el apóstol Pablo, la noche está avanzada. De noche todo el mundo duerme, pero el creyente está llamado a velar. No sé si se recuerda de un pasaje que está en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. El apóstol Pedro, ahora ya no es Pablo, ahora es el apóstol Pedro que le habla a la iglesia y les dice, sed sobrios pues y velad. Sed sobrios, dice, y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, dice, anda alrededor, dice, como león rugiente buscando a quien devorar. Fíjese usted, le voy a contar, yo se lo he contado, recuerdo que lo comenté alguna vez, que en mis años mozos, como decimos, ¿verdad? Cuando yo estudiaba la prevocacional, yo estudiaba en un instituto por la zona 13, donde le quitan el pelo a uno. Ahí mismo. Y habían ocasiones en que teníamos que hacer turnos y uno se tenía que quedar ahí en el instituto y no dormir y velar, ¿verdad? Había que hacer turnos. Y fíjese usted que de noche yo escuchaba, y eso estaba a unos 500 metros, en medio del silencio. ¿Qué cree usted que se oía? Alguien dijo ahí, ¿verdad? Los leones, los rugidos de los leones. Y yo me preguntaba, en ese tiempo yo tendría unos 14 años, ¿verdad? Yo me preguntaba, ¿y estos pobres leones por qué están rugiendo? Serán ronquidos, decía yo. Que hay quienes roncan fuerte, ¿verdad? Serán ronquidos. Pero los leones no estaban roncando, sino que estaban rugiendo, ¿verdad? A estos pobres leones les falta entendimiento. Ellos no se han dado cuenta que no están en la sabana, ¿verdad? Y de que no están en libertad. Ellos los alimentan
no sé a qué horas, ¿verdad? Quizás de noche o en la mañana, pero ellos rugen. El Salmo 104, esta cita se la doy y usted la busca después en el verso 21, dice: los leoncillos durante la noche, dice, rugen detrás de la presa. ¿Y sabe por qué rugen detrás de la presa? Porque sus rugidos amedrentan. Sus rugidos causan temor. Y usted podrá ver a los leones durante el día en los documentales. Usted los mira ahí jugueteando, durmiendo, parece como que están haraganeando, ¿verdad? Pero si usted fuera a esos lugares de noche, los leones están organizados de tal forma que la cacería es más que todo nocturna. Y de noche están atrapando presas y están rugiendo y están llenando de temor todo el entorno. Nuestro adversario, el diablo, de noche ruge tras la presa. Trata de amedrentar, trata de atemorizar. Entonces aquí el apóstol dice, el día, dice, está avanzado. Estamos viviendo un tiempo nocturno. Es tiempo en el que no hay que dormirse, sino que lo hay que es velar. Porque hay muchas cosas que hay que estar vigilando. Y uno de los aspectos, hermanos, que tenemos que tener cuidado es que el enemigo, de forma muy hábil, de forma muy sutil, de forma muy estratégica, muy delicada, va a tratar en este momento nocturno no solo de amedrentarte y atemorizarte, sino de arrebatarte y destruirte. Cuando dice la Biblia que le fue quitada a Saúl de la cabecera, hermano, la lanza y la vasija, claramente está hablando que ese hombre en su mente, hermano, era ajeno a todos estos elementos y no le pasaba por la mente ni por un instante de que él estaba en una batalla y de que estaba en una guerra. La Biblia dice de que nosotros tenemos una lucha, hermano. Y yo le voy a decir que esa lucha es de dos frentes, no piense solamente en el diablo. Tenemos una lucha también interna, hermano. Dice la Biblia que hay cosas que batallan contra el alma. Precisamente las obras de la carne tratan de destruir nuestro ser. Y hay una batalla, hermano, que hay que librar. Hay una batalla para la cual hay que prepararse. Hay un enemigo externo que obviamente, hermano, hay que combatir. Pero también hay un enemigo interno. Por eso es que el pasaje de Pablo termina diciendo: y no proveáis, dice, para los deseos de la carne. Cuando Pedro habla de los deseos de la carne, es un poquito más extenso y dice: los deseos de la carne, dice, que batallan contra el alma. Es decir, la quieren destruir. Yo quiero recordarle a usted la ocasión en que el Señor habló de una parábola, usted la va a identificar, donde habían 10 vírgenes. Esto está en San Mateo capítulo 25. Y dice el pasaje que las 10 esperaban al esposo. Y entonces el relato dice: y tardándose el esposo, las 10 cabecearon, dice. Y las 10 como que se estaban durmiendo. Solamente que habían 5 que tenían una actitud más propositiva. 5 a las que se les llama prudentes, dice que ellas habían guardado aceite. Y 5 dice que no habían guardado aceite, no se habían preparado. Finalmente aparece el esposo en el momento indicado. Y las prudentes fueron a recibirle y las otras no le pudieron recibir. Ahí hay un factor interesante. Las 5 prudentes y las 5 imprudentes tuvieron un factor común. ¿Cuál fue ese factor? Todas cabecearon. En algún momento a todas les pareció como que se tardaba, como que el tiempo se extendía. Yo quiero recordarle un pasaje que está, para buscarlo después, dice en Génesis 29:20. Usted se recuerda, ahí está hablando acerca de Jacob y una experiencia que tuvo él con el tiempo. Dice que él quería casarse con una de las hijas de aquel hombre, ¿verdad? Que era Labán. Y entonces viene y le dice ¿verdad? Bueno, tú quieres casarte con ella, está bien, vas a trabajar 7 años por ella.
Después de los 7 años, le dan a la hermana, ¿verdad? Y dices que no se puede dar a la pequeña primero, sino se da antes a la mayor. Esa era una trampa. Y después dice, bueno, si te quieres casar con ella, trabaja otros 7 años. Pero dice el pasaje muy interesante, de que le parecieron a él los años, le parecieron pocos días, dice. Porque la amaba. El amor, ¿qué es lo que hace? Acorta el tiempo. El amor acorta el tiempo, ¿verdad? Dice la Biblia que los tiempos finales van a ser acortados por causa de los escogidos. ¿De qué le habla eso, hermano? Exactamente, de una expresión de amor, ¿verdad? En los últimos tiempos. Es decir, el tiempo a nosotros nos va a parecer breve, aunque para algunos les va a parecer largo. Pero si hay amor, hermano, nos va a parecer a nosotros un periodo de tiempo aceptable. ¿Amén? Nos va a parecer un periodo de tiempo corto. Dice el pasaje que ellas cabecearon y ellas parecían estar agotadas. Parecían que el esposo se tardaba y las horas de la noche se extendían y ellas tenían que hacer algo. Lo que tenían que hacer era velar. Pero no pudiendo velar, dicen que empezaron a cabecearse. Empezaron como a dormirse. Y así estaba, hermano, Saúl. Y cuando Saúl estaba en esa condición, él no supo a qué horas alguien llegó, alguien apareció y tomó de su cabecera la lanza. Tomó de su cabecera la vasija. Imagínense, se quedó sin lanza. ¿Qué es no tener la lanza, hermano? Es no tener las armas, los accesorios, los elementos de guerra, hermano, a la par disponibles para poder echar mano de ellos. Se quedó sin la vasija. ¿Qué representa la vasija? Pues la vasija es aquel recipiente que hay que llenarlo, ¿verdad? Con el agua. La vasija es aquel recipiente que podría incluso convertirse el agua en vino. La vasija contiene el líquido que es el agua que representa la misma visitación de Dios. Por dormir, lo podríamos perder todo. Por no velar, por no tener una actitud consecuente con el tiempo que nosotros estamos viviendo. Hay un hombre que dice la Biblia que estaba en una situación como la de Saúl. Ojalá que ninguno de nosotros nos encontremos en una posición como esta. Pero a él el Señor le había dado instrucciones, como se las ha dado a usted. Nadie aquí puede decir, yo no he oído la voz de Dios, a mí el Señor no me ha hablado, yo no sé qué es lo que tengo que hacer. Yo ya le expliqué que uno nunca puede alegar ignorancia de la ley. Transgreda la ley, vaya a la torre de los tribunales, preséntense ante el juez y que el juez lo indague y lo interrogue y dígale usted, disculpe señor juez, yo soy inocente. ¿Por qué es inocente? Porque es que yo no sabía que eso era un delito. Y el juez le va a decir, aquí dice que usted no puede alegar ignorancia de la ley. Igual nosotros, hermano. Nosotros no podemos alegar ignorancia. Nosotros no podemos decir, no supe, no sabía. Aquí el pasaje habla de que este hombre, usted lo va a identificar, había recibido instrucciones del Señor. Se estaba haciendo de la vista gorda. Se estaba haciendo como que no era con él. ¿Cuántas veces nosotros somos así, hermano? Dios le había dicho, vas a ir hacia aquel lugar y vas a ir a predicar, vas a llevar un mensaje de arrepentimiento, pero él dijo, yo no quiero ir ahí. Parece que tenía un carácter indomable, hermano. Da la impresión, por lo que el pasaje dice, que era un hombre que no controlaba, hermano, precisamente su temperamento. Dice que era muy enojado, no sé si ya lo identificó. Jonás se enojaba por todo. Se enojaba porque un gusano se comía la calabacera. Se enojaba porque el Señor tenía misericordia. Y a ese hombre incompetente, indomable, que quizás era el peor de todos, el Señor lo escogió. ¿Por qué nos ha escogido a nosotros, hermano? ¿Porque somos los mejores? Tampoco porque somos los peores, hermano. Nos escogió porque ha tenido misericordia a pesar de nuestras debilidades. Así escogió, hermano, el Señor a Jonás. Y le dijo, ve allá. Y él dijo, no me da la gana, me voy para allá. El Señor lo estaba enviando, hermano, hacia el este. Y vino él y agarró un barco para irse al oeste.
hacia Tarsis y se metió al barco, hermano. Y desobedeciendo, apático, en esa misma situación en la que se encontraba Saúl, cuando hay sueño, en vez de haber vela, ¿sabe qué es lo que hay? Nadie mira y nadie entiende. Porque hay un profundo sueño que es enviado. Yo le quiero decir, hay alguien que allá afuera está extendiendo, hermano, un sopor sobre todos, para que todos duerman, para que nadie entienda, para que nadie comprenda. Pero a la iglesia se le manda a velar. A la iglesia se le manda a no contagiarse, hermano, con lo que sucede allá arriba, ronquido tras ronquido, sueño tras sueño. Pero a nosotros se nos manda a que velemos, porque la noche está avanzada. Se nos llama a que velemos y que identifiquemos las obras del adversario, porque ahí está él activo. Ahí está él listo para realizar su obra de destrucción. Y lo hace, ¿sabe en qué momento? Cuando ha logrado sustraer de tu cabecera tu lanza y tu vasija. Van juntas. Perder la perspectiva de la guerra espiritual, de las batallas, hermano, que el Señor nos ha mandado a librar. Es como los habitantes de aquella ciudad que le dije que se llamaba Azor. Esa gente no tenía lanza. Esa gente vivía confiadamente, de forma pacífica, estando en pie de guerra. Estaban en su castillo, tranquilamente, muy cómodos. Murallas no hay necesidad de ponerlas, puertas tampoco. Nabucodonosor ya había trazado un designio contra ellos: convertir la ciudad en un muladar. ¿Sabe usted qué significa muladar? Donde se va a tirar todo lo que no sirve. Eso es un muladar. ¿Sabe? Cuando dije eso me acordé de una cosa, me acordé de la sal. Me acordé de la sal. Cuando la sal pierde su sabor, ¿qué dice la Biblia? Es echada para ser hollada. Ya no sirve para nada. Saúl, tipo de un creyente que no tiene en su cabecera la vasija ni la lanza, es sumamente inútil. Ya no sirve para nada, solamente para ser hollado. Uno de los generales de David le dijo: déjame a mí, Abisai, déjame a mí, le dice, que tome una lanza y solo un golpe, dice, le voy a dar. Eso está en versos anteriores al que hemos leído. Déjame, solo un golpe le voy a dar, porque ya no sirve para nada. Le había sido arrebatada la lanza y la vasija. Así estaba, hermano, Jonás, en desobediencia, en franca y abierta rebeldía contra el Creador, resistiéndole, tal como era la conducta de Saulo. Usted sabe, el Señor cómo le decía a Saulo cuando estaba tirado ahí. Le dijo estas palabras que usted no debe de olvidar: Saulo, Saulo, dice, ¿por qué? ¿Y qué más? Dura cosa es esa que tú estás haciendo, le dijo. Usted dirá, ¿qué estaba haciendo él? Estaba dando coces contra el aguijón. Patadas. Le expliqué la otra vez que las patadas de los caballos no son para adelante. Ellos no podrían jugar fútbol como nosotros, ¿verdad? Las patadas de ellos son, y por eso se llaman coces. Los que amansan los caballos les ponen aguijones para que cuando den la patada para atrás, topen el aguijón, el animal se lastime y ya no patee. Se sangran. Son animales, hermano. Se sangran y va de darle y ensartar los cascos en el aguijón. Entonces el Señor usa la metáfora. Imagínense el Señor, hermano, en esta revelación con Saulo.
Saulo le dice, dura cosa te dar cosas contra la hija. Esa forma de vida que tienes te está destruyendo. Esas cosas que tú haces, mira, ¿verdad? No solamente me persigues a mí, damnificas a la iglesia, sino que a ti mismo como persona eso te destruye. Usted sabe que dice la Biblia que el que peca, no solamente peca contra Dios, peca contra el prójimo, sino que también dice defrauda su alma. Se hace daño a sí mismo. Así estaba, hermano, así estaba Jonás en el barco. Y no le quedó más remedio en esa situación de rebeldía que echarse a dormir. Dice que buscó la parte más baja de la nave y se fue a echar a dormir. Déjeme que continúe con otro personaje, dejemos a Jonás durmiendo. Ahora aparece otro cristiano al estilo de Jonás. Ahora aparece otro al estilo de Saúl. Saúl no era un hombre como lo era Jonás. Y este que voy a mencionar era también un poco diferente a los anteriores. Le bailaban los ojitos, hermano, ¿verdad? Le bailaban. Miraba a un elemento del sexo femenino y le bailaban los ojitos, ¿verdad? Máxime si eran filisteas, él no hacía distinción entre lo santo y lo profano. Y era desobediente, hermano, a sus padres. Dice el pasaje que sus padres le decían, no está bien, hijo, esto no está bien. ¿Acaso no hay mujeres, dice, entre el pueblo de Dios? No busques entre las filisteas. Y él no hacía caso. Como ves, se nos pintan diferentes facetas del problema. El punto es que Sansón hacía lo que le daba la gana, hermano. No entendía, no acataba los consejos, no seguía las instrucciones, ¿verdad? Y siempre cuando alguien es así, acaba mal, hermano. Yo le digo, con más de 30 años de cristianismo encima, yo he visto, como dicen aquí en Guatemala, hasta muertos cargar basura, hermano. Y he visto a la gente estrellarse, hermano, y perderlo absolutamente todo, cuando la gente con la soberbia nunca siguen los consejos y siempre hacen lo que les da la gana. Y así era Sansón. Sansón dice, saldré de esta como siempre he salido, porque el Señor siempre nos ayuda. Aunque hagamos cosas malas, el Señor siempre está con nosotros, hermano, ¿verdad? Dando oportunidad, ¿verdad? Pero como decimos también en buen chapín, a veces nos columpiamos más de la cuenta. Llegó un momento en que ya el Señor se había apartado de Sansón. ¿Y qué fue lo que hizo Sansón? Se echó a dormir en las piernas de Dalila y se quedó dormido. Y mientras estaba dormido, alguien llegó a hurtar y quitó las guedejas de la cabeza. Perdió el cabello. Así como Saúl le fueron a quitar la lanza y la vasija, hermano. Y yo le digo una cosa, siempre va a haber alguien que nos despierte. Entonces un grito urgente, un grito de aquellos que crispan los nervios, hermano, y que llenan el corazón y el alma de angustia. Los filisteos a ti. El problema se hizo presente. El enemigo ha llegado armado hasta los dientes. Las manos grotescas y los dedotes de los soldados filisteos lo agarraron, hermano, como un muñeco. Y él pensó que iba a salir del problema como siempre lo había hecho, porque el Señor todo el tiempo le había dado oportunidad. Ahí pagó hasta el último cuadrante, hermano. Yo le digo una cosa, Dios tiene misericordia. Pero cuando llega el momento en que como un padre disciplina al hijo, parece como que no sabe tener misericordia, hermano. Que lo diga Lot. Que lo diga, hermano, Saúl. Que lo diga Jonás, hermano. Y allá estaba Jonás, bien dormido, hermano. Allá estaba Jonás cómodamente en su butaca. Y en eso algo lo despierta. Una tormenta. Una gran tormenta. Una tormenta única. Una tormenta como la cual no había habido antes, hermano. Y lo despiertan y termina en las fauces, dice, de un gran monstruo. El punto no es
si era un delfín, si era una ballena, si era un cachalote, si era un tiburón, si era un pulpo, si era un calamar gigante. ¿Qué habrá sido, hermano? A veces la gente discute sobre estas cosas que no tienen importancia, pero si la Biblia dice que un monstruo marino se lo tragó, pues un monstruo marino se lo tragó, dicen amén. ¿Dónde estará el monstruo? Saber, hermano. ¿Qué monstruo habrá sido? ¿Qué sabemos nosotros, hermano? El punto es que un ser del mar gigantesco, quizás ya se extinguió el pobre, ¿verdad? Por eso no lo encuentran. O quizás ahí anda en las profundidades del abismo oceánico, ¿verdad? El punto es que se lo tragó, hermano. Muchos dicen que Jonás murió. Yo creo que tal vez murió, hermano. Porque el Señor dice, la señal del profeta Jonás le será dada. Y el Señor se fue 3 días a la tumba y Jonás se fue también 3 días, hermano, al fondo del mar. No veo cómo pudo haber respirado 3 días sin oxígeno, ¿verdad? O solo que en el vientre del animal haya habido oxígeno. Saber cómo habrá sido eso, ¿verdad? Entonces no es importante, lo que sí es importante es que se fue al vientre de un gran pez. Allá tuvo que despertar, hermano. Allá tuvo que parar mientes, allá tuvo que de alguna forma reaccionar. Oiga usted lo que dice Proverbios capítulo 23. Este pasaje que en otros momentos nos ha servido también para otras ilustraciones. Proverbios capítulo dice 24, dice verso 30, dice: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. ¿No le da la impresión que está hablando de Saúl allá en el campamento? No había quien viese, no había quien entendiese. Aquí se está hablando de otra forma, de la misma situación. Dice, se le llama perezoso, se le llama hombre falto de entendimiento. Dice, por toda su viña habían crecido espinos, ortigos habían ya cubierto su faz. Tenía una cerca, dice, que estaba ni más ni menos que destruida. Dice el proverbista, lo miré y puse en mi corazón y lo vi y tomé consejo. Y dice estas palabras: un poco de sueño, cabeceando, dice, otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco, dice, para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza, dice, como hombre armado. Ni más ni menos alguien que está durmiendo cuando debería de estar velando. Alguien que se ha descuidado y que debería de estar en una actitud de vigilancia. ¿Cuántos saben, hermanos, que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo nocturno? Mire, el reloj de Dios, hablando de otros términos, dice de que nosotros estamos a punto de llegar, hermano, a la medianoche. A la medianoche, ya lo hemos hablado aquí muchas veces, a la medianoche suceden varias cosas. A la medianoche suena la trompeta. A la medianoche viene el esposo, dicen amén. Hay que salir a recibirle. Y a la medianoche, en el campamento dice que se da el cambio de guardia. La iglesia es arrebatada, hermano, a la medianoche, dicen amén. En el momento más peligroso del día. En el momento en que el leoncillo ruge y atemoriza y amedrenta todo cuanto está al alcance de su rugido. Y detalle interesante, en esa misma medianoche dice la Biblia que los pueblos dice, se amedrentan. Déjeme compartirle esto. Y para eso le quiero pedir que vaya al Cantar de los Cantares, porque para usted la posición para nosotros está ubicada por esta palabra que está aquí. Cantares en el capítulo número 4. Cantares está antes de Isaías. Capítulo 4, verso número 6. Hasta que apunte el día y huyan las sombras, dice. Me iré, dice, al monte de la mirra y al collado del incienso. Hasta que apunte el día. Cuando dice apunte el día, es como que dice hasta el último momento, ¿verdad?
Cuando apunte el día es cuando la luz del primer rayo aparezca. Hasta que apunte el día, dice, y huyan las sombras. Y eso ocurre precisamente a la medianoche, es cuando empieza el día a cambiar. En ese momento, dice, hasta ahí. Entonces yo haré dos cosas, dice. Número uno, me voy a ir al monte de la mirra y me voy a ir al collado del incienso. El incienso representa la intercesión. La iglesia lo que debe de hacer es asumir sus responsabilidades sacerdotales, hermano. Eso es lo que debe de hacer la iglesia, entrar en funciones ministeriales. Usted va a decir, bueno, pues que lo hagan los pastores. No, hermano, cada uno. Cada uno debe de pastorear a su prójimo. Cada uno debe de enseñar a su prójimo. Cada uno debe de llevar las cargas unos con los otros. La Biblia dice, enseñándonos unos a otros. Dice, orando unos por los otros. ¿Ah, solo eso? No, también dice, soportando, dice, unos a los otros. ¿Qué es eso de soportarnos unos a los otros, hermano? ¿Me podría explicar? No hay que explicar mucho. Aguanta al hermano que tenga a la par. Sopórtelo, sus errores. Aguántele, hermano, hombre, ¿verdad? Como alguien decía, es que qué tremendo esto, ¿verdad? Aquí en la barca con todas las ovejas, decían, ¿verdad? Cerca de Noé, todos los que eran salvos, ¿verdad? Tanto trajín, tanto problema aquí en esta barca, sí, pero allá afuera hay juicio. Es mejor estar en la barca, ¿verdad, hermano? Mejor en el arca. Ahí en el arca hay problemas y todo, hermano, ¿verdad? Hay mucho que hacer, hay mucho trabajo, pero hay salvación. Allá afuera, hermano, lo que hay es putrefacción. Allá afuera hay juicio, hermano, allá hay muerte. Aquí hay redención. Entonces el apóstol dice, soportémonos unos a otros. Miren, encalánese, hermano, con el vestido del sacerdote. Póngase el efod de lino. Vístase de honra y de hermosura. Luzca las piedras. Aquí 12. 6 aquí y 6 aquí, como un general en el ejército de Dios. Los nombres de los hijos de Israel, 6 aquí y 6 aquí, como charreteras, casi como grados. Actívese en la obra del Señor. El pasaje dice, hasta que apunte el día y huyan las sombras, es decir, este momento me voy a ir a la altura del collado y voy a ir al monte de la mirra y después al collado del incienso, a hacer las actividades sacerdotales para las cuales he sido llamado, a poner en función la vocación para la cual yo he sido formado. Si hay algo para lo cual usted es bueno, usted me podrá decir, usted no sabe, hermano, las habilidades que tengo yo. Fíjese que tengo unas habilidades espaciales tremendas. No estoy diciendo que usted está bueno para la NASA, ¿verdad? Sino que estoy diciendo que usted tiene habilidades para manejar los espacios. Y tiene estética, ¿verdad? Mis hijas tienen una estética muy especial. Las dos tienen una bonita letra que heredaron de mí. Decirle, heredaron otras cosas. Y hacen, en el colegio, hacían tarjetas muy bonitas. Yo, Ana Lucía, también es así, ¿verdad? Tiene eso. Bueno, usted tiene cosas que el Señor le ha dado, ¿verdad? Y Julio, yo me acuerdo que yo conocí a Julio cuando tenía 14 años. Y Julio iba a la iglesia y de repente, estoy haciendo memoria, compró su tecladito, ¿verdad, Julio? Sí. Un teclado como de juguete, me acuerdo, y andaba Julio encantado con el teclado y no sabía tocar. Pero yo fui viendo cómo empezó él a agarrar práctica. Y tenía él cierta fijación con los instrumentos musicales, porque ahí se consiguió una guitarra que no la sabía tocar todavía. Y un hermano, que Julio sabe quién es, le empezó a dar clases de guitarra. Y el hermano se quedó con los acordes y ya nunca siguió él en eso. Y Julio le aprendió a él eso y Julio siguió. Y yo me di cuenta de que él tenía un don para la música.
Él es bueno para la música. ¿Usted para qué es bueno? Podrá haber aquí algún matemático, ¿verdad?, entre ustedes. Podrá haber alguien que es bueno con la herrería, con la carpintería. Alguien que es bueno para el deporte. Aquí hubo un hermano que venía hace algunos años, que no voy a decir su nombre, que dice que fue deportista, pero era velocista. Era ligero de los pies y podía correr rápido. Hay quienes son buenos aquí para el fútbol. Hay quienes traen el ritmo en la sangre, ¿verdad? Inmediatamente se conectan con un instrumento como este y lo pueden tocar. Hay quienes tienen ciertas habilidades especiales. Yo le digo, usted de forma natural tiene dones, pero hay algo que sobrepasa cualquier cosa que usted tenga. Y es las habilidades ministeriales, hermano. Somos, dice la Biblia, santos por vocación. Eso quiere decir, hermano, que nosotros, si en algo nos vamos a desempeñar, como decimos en buen chapín, como pez en el agua, es en los haberes del ministerio. Dicen amén. Es bueno que lo entendamos, hermano. Tú eres bueno para las cosas de Dios. Tú sirves como un instrumento en las manos de Él. Has sido hecho, has sido diseñado, has sido forjado para ser un campeón en la obra del Señor. Para sacar el laurel, para sacar el trofeo, para ganarte la medalla, para llegar antes que todos. Tú has sido hecho para la obra del Señor. Hermano, despierta. La exhortación del apóstol Pablo es la siguiente: despierta, tú que duermes, te alumbrará Cristo. Levántate ya. Es el momento de sacudirte el marasmo y decir, todos estos están dormidos, yo me voy a levantar, voy a despertar, y hasta que apunte el día y huyan las sombras, me voy a ir a la cumbre de la mirra y me voy a ir al collado del incienso. Voy a sacar mi traje de sacerdote, me lo voy a poner, que tan bien que me queda. ¿No se ha fijado usted que hay ropa que le queda bien y que hay ropa que no le queda bien? A las hermanas, sus esposos no les dicen, ay, mi amor, ese vestidito, qué bien te queda. ¿No le han dicho así? Que le digan. Dígale, decime algo vos, dígale ahora. Y hay veces, ¿no será que le dice, ay, ese vestido ya no se lo quiero ver? Ese vestido, ¿sabes qué? Quítátelo, regálalo, ya no te lo pongas más. ¿Sabe qué traje le queda bien a usted? ¿Sabe qué traje le queda bien? El traje del sacerdocio. Es que, mire, hermano, hecho a la medida. Eso del efod de lino y del pectoral, es que se mira usted elegante, hermano. Amén. Mire, póngaselo. Pero le quiero decir algo. Vea el pasaje, por favor, ya con esto estoy terminando. Dice, me iré, dice, ¿a dónde? Dice, al collado del incienso. Eso representa las acciones ministeriales, pero antes habla del monte de la mirra. Antes habla del monte de la mirra. ¿Quién sabe qué significa la mirra? Significa sufrimiento, significa prueba, significa un poco de angustia. Eso es lo que representa la mirra. Precisamente la mirra, para que funcione la mirra, que es un aroma, es un perfume, hay que machacarla. Mirra machacada es. Mirra machacada es prueba. Mirra machacada es un poco de angustia ahí, un poco de opresión, un poco de que somos exigidos, a veces un poquito más allá de nuestras fuerzas. Pero luego está el collado del incienso. Yo dejo estos pensamientos en su corazón y le voy a pedir que por un momento reflexionemos. Le pido la mayor quietud posible, por favor, todo el mundo quietecito, nadie se esté levantando, cierre sus ojos y acuda delante del Señor en este momento
Trate de unir todas las partes de lo que hemos estado conversando y llegue a una conclusión. Es tiempo de levantarnos del sueño porque la noche está avanzada. Estar dormido no es bueno porque mientras estamos así, alguien llega y hurta. Alguien llega, roba, extrae cosas importantes y quizás te pueden robar la lanza y te pueden quitar de la cabecera también la vasija de agua. ¿Y qué vas a hacer tú sin todo eso?